Hola. Oye, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cuánto cuesta de verdad hacer algo? No solo lo típico, los materiales y eso, sino todo lo demás. Pues sí, es una buena pregunta. Hoy vamos a analizar a fondo unas fuentes que tenemos para desentrañar justo eso, los inventarios y los costes de personal, conceptos clave en contabilidad. Exacto. Tenemos aquí extractos de la Norma Internacional de Contabilidad 2, la NIC 2, sobre inventarios. También un apunte muy bueno sobre sueldos y costes laborales, que aunque tiene ejemplos de Chile, los principios valen para todos. Y unos fundamentos de costes también, ¿no? Para tener la foto completa. Eso es. La idea es aclarar estas áreas, que son fundamentales. Claro, para entender mejor cómo se valora lo que una empresa produce o vende, y sobre todo, cómo impacta eso en los resultados, que al final es lo que importa. Totalmente. Venga, pues vamos a meternos en materia. Las fuentes hablan mucho de la NIC 2. Antes de nada, ¿qué considera exactamente esta norma como inventarios? ¿Son solo las cajas en el almacén? No, es más amplio de lo que parece. La NIC 2 los define como activos, pero con condiciones. A ver. Primero, que los tengas para venderlos en tu día a día. Lo normal. Segundo, que los estés produciendo para luego venderlos. Ajá, ¿en proceso? Exacto. Y tercero, que sean materiales o suministros que vas a usar, a consumir, para producir o para dar un servicio. O sea que no es solo el producto final, abarca todo el ciclo, digamos. Correcto. Ahí entran las mercaderías que compras para revender, las materias primas, los productos que están a medias, los terminados, claro. E incluso, ojo, para empresas de servicios. ¿También tienen inventarios? Sí, los costes que llevan acumulados de un servicio que aún no han facturado, ¿sabes? Imagina una consultora a mitad de un proyecto. Eso es su inventario de trabajo en curso. ¡Qué curioso! ¿Y hay excepciones importantes? ¿Algo que se trate distinto? Sí, la norma tiene excepciones, sobre todo en cómo se miden, en cómo se valoran. Por ejemplo, productos agrícolas recién cosechados, o forestales, o minerales. Ah. A veces se miden directamente a valor neto realizable, si es lo habitual en ese sector. O los intermediarios de materias primas que cotizan en bolsa, los commodities. Vale. Esos pueden medirlos a valor razonable menos los costes de venta. Para ellos las reglas de la NIC 2 no aplican exactamente igual en la medición. Entendido. Ya sabemos qué puede ser un inventario. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo le ponemos un valor? ¿Cuánto valen en los libros? Pues se liga la regla de oro de la NIC 2. Y es súper importante recordarla. Los inventarios se miden al coste o al valor neto realizable, el que sea menor. ¿Coste o valor neto realizable? El menor. Vale. ¿Y qué es exactamente ese valor neto realizable? ¿El BNR? El BNR es básicamente el precio al que esperas venderlo. En condiciones normales, claro. ¿El precio de venta? Sí, pero menos los costes que te falten para terminarlo, si está a medias. Y también menos los costes necesarios para venderlo. ¿Cómo? ¿Cuáles? Pues marketing, comisiones, el transporte para llevarlo al cliente, todo eso. Es, en el fondo, el dinero neto que esperas sacar de ese inventario. Ya veo. ¿Y por qué esa regla del menor de los dos? ¿Por qué no valorarlo siempre al coste? Y ya está, parece más fácil. Pues por un principio contable básico, la prudencia. La idea es no pasarse de optimista y no sobrevalorar los activos en el balance. Tiene sentido. Si el coste que pagaste ya no lo vas a recuperar porque el producto se ha estropeado, o está pasado de moda, o los precios han caído, o te va a costar un dineral terminarlo o venderlo. Entiendo. Entonces tienes que bajar el valor en libros hasta ese VNR, para que refleje mejor lo que de verdad puedes obtener por él. Los activos no deben valer más de lo que esperas sacarles. Lógico, sí. ¿Y esta comparación entre coste y VNR se hace una vez y listo? No. Es algo continuo. Hay que revisar el VNR cada vez que cierras cuentas, cada periodo contable. Ah, vale. ¿Y si las cosas cambian a mejor? ¿Si las circunstancias que te hicieron bajar el valor desaparecen? Por ejemplo, los precios suben otra vez. La norma te deja revertir esa bajada. ¿Puedes volver a subir el valor? Sí, pero con un límite. Nunca puedes pasarte del coste original que tenía. El valor no puede superar lo que te costó al principio. Claro. Lógico. Oye, una duda. ¿Y las materias primas? Las que todavía no has usado. ¿También se comparan con su VNR? Buena pregunta. Para las materias primas y suministros que vas a usar para producir, la regla es un poco distinta. A ver.
No las bajas por debajo de su coste si esperas vender el producto final, donde las vas a usar, por un precio igual o mayor a lo que te costó fabricarlo entero. Vale. Solo las bajarías si el precio de esas materias primas cae tanto que te indica que el coste del producto final va a ser más alto que su propio VNR. Si pasa eso, el coste de reponer esas materias puede ser una pista de cuál es su VNR. Uf, la palabra coste. Suena simple, pero en contabilidad me da que tiene truco. ¿Qué entra exactamente en ese coste del inventario, según las normas? Pues sí, tiene su miga. No es solo lo que pone en la factura. El coste, según la NIC 2, es la suma de varias cosas. Primero, costes de adquisición. Lo que pagas al comprar. Exacto. El precio de compra, los aranceles importas, otros impuestos que no te puedas deducir luego. Ah, importante eso de no recuperables. El IVA que te deduces, por ejemplo, no contaría, ¿no? Justo. Ese IVA soportado deducible no es coste. Pero otros impuestos que pagas y no recuperas, sí. También el transporte hasta tu almacén, la manipulación, otros gastos directos de la compra. Vale. Y le restas los descuentos que te hagan, claro. Ah, y un detalle importante de la NIC 2. Las diferencias de cambio si compras en moneda extranjera, esas no se meten en el coste directamente. De acuerdo. Eso para lo que compramos. ¿Y si lo fabricamos nosotros? Ahí entran los costes de transformación. Son los costes que están ligados directamente a lo que produces. La mano de obra, supongo. La mano de obra directa, sí. Los sueldos de los operarios que están ahí, tocando el producto. Pero no solo eso, también incluye una parte de los costes indirectos de producción. Hay que asignarlos de forma sistemática. Costes indirectos. ¿Te refieres al alquiler de la nave, la luz, los supervisores? Esos mismos. Y se suelen dividir en variables y fijos. ¿Variables? Los que cambian si produces más o menos. Exacto, como algunos materiales indirectos o la energía. Y fijos, los que tienes sí o sí, produzcas mucho o poco, como el alquiler, la amortización de las máquinas, el sueldo del jefe de planta. Vale. ¿Y cómo se asignan esos fijos? ¿Se reparte todo entre lo que has fabricado y ya está? No exactamente todo. La norma dice que tienes que usar una base de reparto lógica, basada en la capacidad normal de producción. ¿Capacidad normal? ¿Qué es eso? Es lo que esperas producir de media a lo largo de varios años o temporadas, contando con paradas normales para mantenimiento y demás. No es la capacidad máxima teórica. Entiendo. ¿Y qué pasa si un mes produces muy poco, por debajo de esa capacidad normal? Pues que la parte de los costes fijos indirectos que corresponde a esa infrautilización, a esa capacidad ociosa, no se la cargas al inventario, la llevas directamente a gasto del periodo. Ah, bien. Para no inflar el coste del producto por un mal mes, digamos. Exacto, para no castigar al inventario por ineficiencias o baja actividad. ¿Y hay algún otro tipo de coste que pueda meterse? Sí, la norma habla de otros costes, pero es una categoría un poco residual. Solo se incluyen si han sido imprescindibles para que el inventario esté en su condición y ubicación actuales. ¿Por ejemplo? Pues, quizás costes de diseño de un producto que has hecho específicamente para un cliente concreto. Algo así. Tan importante como saber qué meter es saber qué no meter. ¿Qué dice la norma que se queda fuera del coste sí o sí? Fundamental, sí. Se excluyen y van a gasto directamente. Cantidades anormales de desperdicio. Si se te estropea mucho material o pierdes mucho tiempo por algo raro, eso es gasto, no coste. Vale. Los costes de almacenar el producto terminado normalmente también van a gasto, salvo que el almacenamiento sea una parte necesaria del proceso, como la maduración de un queso o un vino. Ajá. Los gastos generales de administración, oficinas centrales, etcétera, que no tengan que ver directamente con poner el inventario listo, también fuera. Y por supuesto los costes de vender y distribuir al cliente. Esos son gastos comerciales. ¿Y los intereses de préstamos? Los costes financieros, los intereses, solo se incluyen en casos muy concretos que regula otra norma, la NIC 23. Normalmente son gasto financiero. Y antes mencionaste las empresas de servicios. ¿Cómo calculan el coste de su inventario de proyectos en curso? Pues se centran en los costes de producción del servicio. Principalmente la mano de obra directa de la gente que trabaja en él, la supervisión directa de ese equipo y otros costes indirectos que puedas atribuir claramente a ese servicio como materiales específicos que usen. ¿Pero no meten su margen de beneficio ni gastos generales de la empresa? No. No, eso no. El coste del servicio en curso no incluye el beneficio esperado ni costes indirectos generales que luego sí facturarán, pero que no son coste del servicio mientras se está haciendo. ¿Y el caso especial de los productos agrícolas? Ah, sí. Ahí hay otra norma, la NIC 41 de Agricultura. Dice que cuando cosechas algo,
fruta, cereal, que viene de un activo biológico, un árbol, una planta, lo valoras en ese momento a su valor razonable menos los costes estimados de venderlo en el punto de cosecha. Vale. Y ese valor razonable menos costes de venta se convierte en el coste inicial para luego ya aplicarle la NIC 2 normal a partir de ahí. Vale. Oye, ahora viene lo práctico. Si compro la misma cosa varias veces, pero a precios distintos, o fabrico lotes y cada uno me cuesta diferente, ¿cómo sé qué coste le pongo a lo que vendo a uso? Porque no voy a seguir cada tornillo uno por uno. Claro, ese es el quid de la cuestión cuando tienes inventarios que son iguales, intercambiables. Como no puedes o no es práctico saber qué unidad física exacta ha salido, necesitas una fórmula para calcular el coste. La NIC 2 permite principalmente dos métodos. Ahí vienen los famosos FIFO y coste medio ponderado. No. Esos mismos son. El primero es FIFO, que son las siglas en inglés de First In, First Out, o en español, PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Primeras en entrar, primeras en salir. Exacto. Asume que las primeras unidades que compraste o fabricaste son las primeras que vendes o usas. Así que el coste de lo que sale es el de las unidades más antiguas que tenías. Y lo que te queda en el almacén, pues se valora a los precios de las últimas compras. Entiendo la lógica. ¿Y qué efecto tiene eso en la práctica? Pues puede tener un efecto importante, sobre todo si los precios cambian. Imagina que los precios suben, hay inflación. Ajá. Con FIFO, como estás sacando los costes más antiguos y bajos, el coste de ventas que reflejas es menor. Y por tanto, el beneficio bruto parece mayor. Ah, interesante. O sea que pagas más impuestos antes, quizás. Podría ser. Digamos que da una imagen más optimista del beneficio en épocas de subida de precios. Muy interesante esa derivada fiscal y de beneficios. ¿Y la otra opción? La alternativa es el coste medio ponderado, o a veces llamado precio medio ponderado. ¿Y este cómo va? Aquí lo que haces es calcular un coste medio para todas las unidades iguales que tienes en stock. Cada vez que compras más, a un precio diferente, recalculas esa media. ¿Cómo se calcula? Pues coges el valor total de lo que ya tenías, le sumas el valor de la nueva compra y lo divides todo entre la cantidad total de unidades que tienes ahora. Vale, una media actualizada. Eso es. Y todas las unidades que salen, ventas, consumo, se valoran a ese último coste medio que has calculado, hasta que vuelvas a comprar y tengas que recalcular. ¿Y el efecto de este método, comparado con FIFO? Pues este método tiende a suavizar los altibajos de los precios. Como usas una media, el coste de ventas y el beneficio suelen ser más estables, no tan sensibles a si justo has vendido la unidad más cara o la más barata. Refleja una media de lo que te ha costado todo. ¿Y solo se puede elegir entre estos dos, FIFO o medio ponderado? Principalmente sí, para bienes intercambiables. Pero ojo, si tienes artículos que no son intercambiables, que son únicos... ¿Cómo qué? Pues piensa en un coche con su número de bastidor, una joya única, un proyecto inmobiliario concreto. Ahí sí tienes que usar la identificación específica, es decir, asignas el coste real y concreto de ese artículo o proyecto cuando lo vendes. Claro, ahí sí puedes seguirlo individualmente. Exacto. Y una cosa importante, que a veces lía un poco por normativas antiguas o de otros países. Fundamental, sí. La NIC 2 no permite usar el método LIFO. LIFO, last in, first out. O WEPS, últimas entradas, primeras salidas. Ese mismo. Aunque se oiga por ahí o se usara hace años o en alguna normativa local muy específica, bajo normas internacionales NIF, el LIFO está prohibido para valorar inventarios. Bien claro queda. Y además, la empresa tiene que ser coherente. Si usa FIFO para un tipo de inventario, debe usar FIFO para todos los inventarios parecidos, de naturaleza y uso similar. Podría usar CMP para otro tipo de inventario distinto, si está justificado, pero no cambiar de método para lo mismo cada 2x3. Vale, perfecto. Hemos cubierto los materiales, cómo valorar el inventario en general, pero nos falta una pata importante. Las personas. Las fuentes también hablan bastante del coste de la mano de obra. ¿Cómo encaja esto? Pues es la otra gran pata del coste, sobre todo en la fabricación, en la transformación. La distinción clave aquí es entre mano de obra directa e indirecta. Mano de obra directa, la MOD. ¿Qué es exactamente? Es el coste del trabajo, el sueldo y sus cargas sociales, que puedes identificar y asignar de forma clara y económica a un producto o servicio concreto. Dame ejemplos. Pues los operarios de una cadena de montaje que están ensamblando el producto, un panadero amasando el pan, un programador picando código para un módulo específico de un software.
Su tiempo dedicado a eso es MOD. Y va directamente al coste del inventario o del servicio, ¿no? Exacto. Forma parte del coste de transformación. ¿Y la mano de obra indirecta, la MOI? Es el coste del trabajo que también es necesario para producir, pero que no puedes decir, tantos euros de esta persona van a esta unidad concreta. Como el supervisor de la fábrica. Eso es. O el personal de mantenimiento de las máquinas, la limpieza de la planta. Son necesarios, pero su coste beneficia a toda la producción en general. ¿Y qué pasa con ese coste? Pues forma parte de los costes indirectos de fabricación, los IF. Y luego se reparte entre toda la producción, como vimos antes con la capacidad normal. Vale. ¿Y la gente de oficinas? ¿Administración? ¿Ventas? Esa es la mano de obra no productiva, desde el punto de vista del coste del inventario. Sus sueldos, los de administración, los comerciales, finanzas, no se meten en el coste del producto. Entonces, Son gastos del periodo. Se registran como gastos de administración y ventas, los GAF. Y ojo, un punto que las fuentes remarcan y que es crucial sobre todo en negocios pequeños, dime. es valorar bien toda la mano de obra, incluida la del propio dueño o los familiares que ayudan. Ese punto es clave. Mucha gente no lo hace, ¿verdad? Se piensa que como es el dueño, su tiempo no cuesta. Error. Si no le asignas un coste a ese tiempo, estás falseando la rentabilidad real del negocio. Estás viendo un beneficio que quizás no es tal si tuvieras que pagar a alguien por hacer ese trabajo. Ya. ¿Y cómo se podría estimar ese coste si no hay una nómina? Pues hay varias formas. Puedes usar el coste de oportunidad. ¿Cuánto ganaría esa persona si trabajara en algo parecido para otra empresa? Ajá. O el coste de reemplazo. ¿Cuánto te costaría contratar a alguien externo para hacer esas mismas tareas? Lo importante es asignarle un valor razonable. Ignorarlo es como subvencionar tu propio negocio sin darte cuenta. Totalmente de acuerdo. Muy buen punto. Oye, ¿y el apunte ese sobre remuneraciones menciona casos más concretos, como las horas extra o cuando la gente está parada sin hacer nada? ¿Cómo se tratan esos costes? Sí, son situaciones especiales y tienen su tratamiento. A ver, la prima por tiempo extra, el plus que pagas por esas horas. El apunte ponía un ejemplo del 50% en Chile. ¿Dónde va ese sobrecoste? Depende de por qué se hicieron las horas extra. Si es por necesidades generales de producción, picos de trabajo habituales, ese sobrecoste va a los CIF. Vale. Si es por un pedido urgente de un cliente y ese cliente acepta pagar un extra por la urgencia, podrías incluso asignarlo como MODE a ese pedido concreto. ¡Ah, mira! Y si son horas extra de personal de oficinas, pues a gasto del periodo. ¿Y el tiempo ocioso? ¿La gente parada en la fábrica? El tiempo ocioso. Salarios que pagas pero la gente no está produciendo. De nuevo, la clave es ¿por qué están parados? ¿Cómo? Si es algo inevitable y normal del proceso, esperas entre máquinas, pequeños ajustes rutinarios, ese coste se considera parte de los CIF. Es normal que ocurra. ¿Y si no es normal? Si es evitable, si es por una avería por negligencia, porque faltan materiales por mala planificación, por una huelga, o porque se pararon a ver un partido de fútbol, como dice el apunte. Jaja, sí. Entonces ese coste se considera una pérdida del periodo. No lo puedes meter en el coste del producto. Sería inflar el valor del inventario con ineficiencias claras. Entendido. ¿Y las cargas sociales? La seguridad social que paga la empresa. Correcto. Las cargas sociales a cargo de la empresa, lo que paga el empleador por tener al trabajador, no lo que le descuentan al trabajador de su nómina, eso es parte del coste total de la mano de obra. ¿Y se asigna igual? Sí, sigue la misma lógica que el sueldo del empleado al que corresponden. Si es personal directo, MOD. Si es indirecto de producción, CIF. Si es de administración o ventas, GAB. Es parte del coste de tener a esa persona trabajando. Vale. Creo que tenemos ya todas las piezas del puzzle de costes. Materiales, mano de obra directa, indirecta, fijos, variables. Ahora, ¿cómo juntamos todo esto al final para ver si ganamos dinero? Oigo mucho hablar de margen bruto y margen de contribución. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Y es súper importante entender la diferencia porque sirven para analizar cosas distintas. Es una confusión habitual, pero son conceptos diferentes con usos diferentes. A ver, aclárame primero el margen bruto. ¿Qué es? El margen bruto, o a veces llamado utilidad bruta, es bastante directo. Ingresos por ventas menos el coste de los bienes vendidos, COGS, o coste de ventas. ¿Y qué incluye ese COGS en una empresa que fabrica? Incluye todos los costes de fabricación de los productos que has vendido. Es decir, materiales directos, mano de obra directa, MOD,
los costes indirectos de fabricación, CIF variables, y también la parte de los CIF fijos que has asignado a esos productos vendidos. O sea, todo el coste de producción de lo vendido. Exacto. El margen bruto te dice cuánto margen sacas por encima del coste total de producir o comprar, si eres comerciante, lo que has vendido. ¿Y para qué sirve saber eso? Es un buen indicador de cómo de rentable es tu producto en sí mismo, de tu eficiencia fabricando y de si tu precio de venta cubre bien esos costes de producción. Te da una idea de la competitividad del producto. Vale, entendido. ¿Y el margen de contribución? ¿Qué resta este de las ventas? El margen de contribución también empieza con los ingresos por ventas, pero este resta todos los costes variables. ¿Todos? Sí, tanto los variables de fabricación, materiales directos, MOD, CIF variables, como los variables que no son de fabricación. Variables que no son de fabricación. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, las comisiones que pagas a los vendedores, que suelen ser un porcentaje de la venta, o el coste del transporte para entregar el producto al cliente, si varía según las unidades vendidas. Esos también se restan para calcular el margen de contribución. ¡Ajá! ¿Y para qué sirve este margen? ¿Qué nos dice? Este margen te dice cuánto dinero te queda de cada venta para contribuir a cubrir todos tus costes fijos, los de fabricación, los de administración, los de ventas, y una vez cubiertos, para generar beneficio. ¡Ah! Por eso se llama de contribución. Exacto. Es la herramienta fundamental para el análisis coste-volumen-utilidad. Te ayuda a responder preguntas como: ¿cuántas unidades necesito vender para empezar a ganar dinero? Cubrir todos los fijos. ¿Me interesa aceptar un pedido especial a un precio más bajo si al menos cubre los costes variables y aporta algo para los fijos? Entiendo. ¿Para tomar decisiones más a corto plazo, quizás? Sí, y para evaluar el riesgo. Te dice cuánto pueden caer tus ventas antes de empezar a tener pérdidas operativas. Es clave para la gestión. Entonces, resumiendo, la gran diferencia entre margen bruto y margen de contribución está en cómo tratan los costes fijos de fabricación y los costes variables que no son de fabricación. Ahí le has dado. Exactamente esa es la clave. El margen bruto resta los fijos de fabricación dentro del COGS, pero no toca los variables no de fabricación. El margen de contribución resta los variables no de fabricación, pero no resta los fijos de fabricación. Esos se quitan más abajo junto con el resto de fijos para llegar al beneficio final. Son dos maneras distintas y complementarias de ver la rentabilidad. Pues sí que queda mucho más claro ahora, después de todo este repaso, ¿eh? Está visto que entender bien los costes no es solo cosa de contables, ¿eh? ¿Qué va? Para nada. Impacta directamente en las decisiones del día a día de cualquier negocio. Cómo pones los precios, si un producto te sale rentable de verdad o no, si un cliente te compensa, dónde puedes ahorrar. Claro, qué líneas de negocio te interesa potenciar o cuáles quizás deberías abandonar. Son decisiones estratégicas al final. Totalmente. Y se basan en estos números. Conocer bien tu estructura de costes, saber diferenciar qué es coste del producto que va al inventario y qué es gasto del periodo. Y manejar bien las clasificaciones. Fijo, variable, directo, indirecto. Es que es la base para gestionar bien. Da igual si eres una multinacional o un autónomo. Sin un buen conocimiento de tus costes, muchas decisiones se toman un poco a ciegas, ¿no? Por intuición, más que nada. Pues sí. Y nos deja pensando, oye, ¿cómo cambiaría la foto de la rentabilidad si de verdad asignáramos un coste a esas cosas que a veces queden como ocultas? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues lo que decías antes, el tiempo del dueño, que no se cobra un sueldo fijo, o si trabajas desde casa, la parte de la luz, de internet, del alquiler, ¿qué corresponde al negocio? Eso daría para otro análisis entero. No es tan bonito si rascamos un poco y metemos todos esos costes reales. Algo para darle una vuelta, ¿no? Sin duda. Algo en que pensar. Pues hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.